Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el Imperio Portugués. Bueno, debemos decir que el Imperio Portugués es el nombre que recibe el conjunto de Portugal y sus colonias en el siglo XV, XVI y XVII. Se formó en la era de los descubrimientos, durante la cual ocupó un lugar predominante conjuntamente con el Imperio Español, siendo una de las poderosas potencias de la época. Continuemos hablando sobre los inicios de este imperio. Bueno, para comenzar tenemos que decir que las primeras colonias portuguesas se establecieron primero en la India y en el sur africano. Este imperio, sobre todo durante sus comienzos, estaba conformado por las ciudades propiamente portuguesas y también por las factorías comerciales o construcciones en ciudades no portuguesas realizadas exclusivamente para el comercio y las bases comerciales o zonas de intercambio directo en ciudades no portuguesas sin edificios cuyo mercado lo realizaban desde las propias cargas del barco. Sigamos hablando un poco más sobre este imperio portugués, particularmente sobre sus características. Bueno, para comenzar tenemos que decir que respecto a sus características, el imperio portugués pasó a pertenecer a la monarquía hispánica durante el reinado de Felipe II y se separó en el reinado de Felipe IV. Portugal perdió las colonias que le quedaban cuando se independizaron en el año 1975, siendo esta la fecha de disolución formal del imperio portugués, si bien el imperio fue perdiendo poder paulatinamente con el proceso de decadencia iniciado en el siglo XVI, estando marcado este proceso por la independencia de la que fuera la más importante de las colonias portuguesas, es decir, Brasil, en el año 1822. También decir que en cuanto a su economía, era un vasto sistema económico y administrativo global que unía continentes, pueblos con una organización económica basada en una red de intercambios. El imperio portugués era esencialmente un sistema marítimo. Por último, decir que después del siglo XVI, este sistema estaba constituido por dos subsistemas. Un subsistema formado por los fuertes del Océano Índico como comunidades mercantiles y centros administrativos que ligaban la costa de África con la costa de China. Este sistema estaba centrado en Goa y en el este de la India, y un subsistema atlántico dominado por Brasil y que abarcaría los puertos del oeste y centro de África y las islas atlánticas. Continuemos hablando un poco más sobre este imperio portugués, particularmente sobre sus etapas. Comenzando con la del imperio o monarquía portuguesa. Bueno, debemos decir que fue la Edad de Oro portuguesa, la expansión orientada a las Indias Orientales. Los soldados portugueses capturaron Ceuta en 1415. A lo largo del siglo XV, los barcos portugueses, organizados por Enrique el Navegante, exploraron la costa oeste de África, haciendo mapas del territorio y buscando comercio, particularmente en especias, oro y esclavos. También decir que el descubrimiento de la ruta marítima alrededor de África hacia la India y el resto de Asia abrió enormes oportunidades de comerciar para Portugal, y Portugal se movió agresivamente al establecer puestos de comercios y bases fortificadas para controlar este comercio. Sigamos con la fase de 1415 a 1543. Bueno, en África Oriental, pequeños estados islámicos junto a la costa de Mozambique, Malinda, Quilwa, Brava y Mombasa fueron destruidos o se convirtieron en sujetos o aliados de Portugal. Del mismo modo, las posesiones del sultanato de Zanzíbar quedaban prácticamente subordinadas al naciente imperio portugués. También decir que Pedro de Covilhã había alcanzado Abisinia en 1490. El Océano Índico y el Mar Arábico, uno de los barcos de Pedro Álvares Cabral, descubrió Madagascar. La victoria naval portuguesa en la batalla de Diu le abrió paso a la hegemonía marítima absoluta en el oriente, convirtiendo el Índico en un lago portugués. También debemos decir y debemos agregar que con la conquista de Hormuz, los lusos tenían en su poder el Golfo Pérsico. Un intento de conquistar Adén en 1510 falla y obliga a los portugueses a retirarse. Sin embargo, el segundo intento en 1516 es un éxito y durante 22 años los portugueses dominaron la ciudad. Esta conquista les posibilitó, junto al castillo de Socotora, dominar el Mar Rojo y controlar al fin la ruta de las especias.
colonias. También decir que el imperio portugués en el este fue garantizado por el Tratado de Tordesillas, y Portugal estableció puertos comerciales en puntos lejanos como Goa, Malaca, las Islas Molucas, Macao y Nagasaki. También debemos decir y debemos agregar que protegiendo su comercio celosamente de sus competidores europeos y asiáticos, Portugal no solo dominó el comercio entre Asia y Europa, sino también muchos de los comercios entre las diferentes regiones de Asia, tales como India, Ceilán, Indonesia, China y Japón. Misioneros jesuitas siguieron a los portugueses para difundir el cristianismo católico romano por Asia, con éxitos mezclados. También debemos hacer mención sobre el territorio de Brasil, que fue descubierto en 1500 por Pedro Álvares Cabral. Aunque inicialmente menos importante, Brasil llegaría a ser la colonia más importante del imperio, desde la cual Portugal reunió recursos como oro, piedras preciosas, caña de azúcar, café y otras cosechas. Continuemos con la fase de la unión con España. Bueno, desde 1580 hasta 1640, el trono de Portugal fue retenido por los reyes Habsburgos de España. Este periodo marcó el fin del imperio portugués al establecerse la Unión Ibérica o Unión de las Coronas, o según definición de la época, Unión de los Reinos Españoles o de España, siendo los reinos españoles la Corona de Aragón, Castilla y Portugal. También debemos decir y debemos agregar respecto a esta fase que los enemigos de España, tales como los Países Bajos, Francia e Inglaterra, codiciaron sus riquezas ultramarinas y en muchos casos encontraron más fácil atacar los puestos portugueses pobremente defendidos que los españoles, principalmente las Provincias Unidas de los Países Bajos. Cabe decir que España también ejerció una política de abandono de las capitanías portuguesas, que ahora controlaba. Aunque las colonias holandesas en Brasil fueron borradas en el siglo XVII, los holandeses pudieron ocupar Ceilán, el Cabo de Buena Esperanza y las Indias Orientales y encargarse del comercio con Japón y Nagasaki. Los territorios del Pacífico de Portugal fueron reducidos a la base en Macao y Timor Oriental. Continuemos con el Segundo Imperio. En 1661, los portugueses dieron Bombay a Inglaterra como parte de una dote, y por los próximos 100 años, los británicos se convirtieron en la potencia dominante en la India, excluyendo a otras potencias del comercio. Portugal retuvo Goa y varias bases menores a lo largo del periodo. También decir que en el terremoto de Lisboa en 1755, puso en jaque las ambiciones coloniales portuguesas en el siglo XVIII. El seísmo y subsecuente tsunami mataron a más de 100.000 personas en Lisboa, en ese entonces ciudad de 275.000 habitantes. También se destaca el conflicto con España en la banda oriental por la colonia de Sacramento, las Misiones Orientales, Río Grande del Sur, Santa Catarina, La Guayara, así como otros territorios fronterizos en Sudamérica. En 1815 quedó establecido el Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve. Continuemos con la etapa de 1810. Brasil siguió siendo un territorio de Portugal por muchos años y se convirtió en el centro principal de las ambiciones coloniales portuguesas. También decir que la inmigración voluntaria desde Europa y el comercio de esclavos desde África aumentó la población de Brasil inmensamente. Brasil hoy es el país de habla portuguesa más grande del mundo. También debemos decir y debemos agregar que para 1822, tras las guerras napoleónicas, la estancia de la monarquía en Brasil y los procesos de independencia de la América Española, Brasil declaró la independencia con un príncipe portugués, Pedro I, como emperador. Ese fue el fin del Segundo Imperio Portugués. Continuemos con la fase final de este imperio. Bueno, para comenzar tenemos que hablar sobre el Tercer Imperio. Bueno, a la altura del colonialismo europeo en el siglo XIX, Portugal había perdido su territorio en Sudamérica y unas cuantas bases en Asia. Durante esta fase, el colonialismo portugués se enfocó en expandir sus puestos en África en territorios del tamaño de una nación para competir con otras potencias europeas en ese lugar. También debemos decir y debemos agregar que Portugal, tras la expedición de Serpa Pinto,
que atravesó África de Angola hasta Mozambique, permitió la ocupación de un territorio colonial continuo, del cual solo fueron reconocidos los actuales territorios de Angola y Mozambique debido a la presión británica, es decir, el ultimátum en Rodesia. Los territorios portugueses eventualmente incluían las modernas naciones de Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, Guinea-Bissau, Angola y Mozambique. También debemos decir y agregar que durante la Primera Guerra Mundial, Portugal entró en guerra con Alemania y ocupó y anexionó, tras el Tratado de Versalles, el Triángulo de Kionga, redefiniendo así la frontera mozambiqueña. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!